buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete. Eso lo haces en el banner rojo que dice suscribirse. Bueno, eso es gratuito, hacelo. Así llegamos a los 50.000 suscriptores, que tenemos ese objetivo. Estamos ahí muy cerquita, pero falta todavía alguno que otro. Así que, por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Recordá que poniendo me gusta nos ayudas muchísimo, usando el hashtag también, y hace todos los comentarios que quieras, tanto en el chat como en el perfil de comentarios. En el chat, por cierto, podés hacer donaciones. No tienen límite ni superior ni inferior. Nos ayudan muchísimo, pero todavía mucho más nos ayuda si te haces socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, que ahí en el QR que te pusieron en la pantalla, o vas con tu celular y te lleva al enlace donde te puedes hacer socio, que es en la página web de Caras y Caretas, en la pestaña de socios. Bueno, ahí hay varias modalidades, todas son muy módicas, son de precios accesibles, pero incluso hay una que es a voluntad, y hay otras que tienen una tarifa establecida, creo que es 350 pesos, no sé, que te permite acceder a todos los contenidos digitales de Caras y Caretas. Incluso, no sé si esa u otra te permite acceder a la revista en formato gráfico. Todas nos ayudan mucho a financiar estos proyectos de comunicación que llevamos adelante en Caras y Caretas TV. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden que pueden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran y también elegir las reacciones que Facebook ofrece. Entre ellas hay muy buenas reacciones, pero también hay malas, así que vos puedes elegir la que quieras. No nos va a molestar en lo más mínimo. A la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, y a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, gracias por estar ahí. Como siempre, saludo por último a toda la comunidad uruguaya y uruguayas y uruguayos que andan por todas partes del mundo, que nos miran semana a semana, que nos mandan mensajes, que son recontra participativos. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los leo siempre, leo todos sus mensajes. Como ustedes saben, además promuevo mucho de que esta diáspora esté vinculada al Uruguay. La considero en buena medida más vinculada que muchos uruguayos y uruguayas que están acá, porque es impresionante el nivel de información que manejan. Y para mí siempre es un honor saber que nos acompaña. En la noche de hoy vamos a estar hablando con el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sebastián Baldomir. Ya ingresó en estas horas la rendición de cuenta al Parlamento. Esta rendición de cuenta corresponde con el periodo último del gobierno de Lacalle Pou. Todo indica que va a ser motivo de una gran disputa, porque hay una gran disputa en relación con qué es lo que sucedió o cómo terminó el gobierno de Lacalle Pou. Los números que ofreció el gobierno saliente distan muchos de los que encontró el gobierno entrante, y esto de alguna manera tiene que ser explicado y tiene que ser comprendido por la ciudadanía. Porque el gobierno saliente hablaba de un déficit y resulta que el gobierno entrante encontró un déficit mayor, encontró endeudamientos, encontró una cantidad de cangrejos por debajo de las piedras que todo el tiempo están apareciendo, endeudamientos, juicios, cosas que bueno, va a ir tapando, solucionando, bueno, resolviendo, pero forma parte de ese conjunto de lo inesperado que de algún modo explica por qué el gobierno ha tenido tanta cautela en anunciar o implementar algunas medidas que tienen entre sus compromisos, pero que dije, bueno, primero vamos a ver cómo están los números. Con esto vamos a hablar con Sebastián Baldomir, acá en Legítima Defensa Segunda Dosis, así que quédense con nosotros, vamos a la introducción y ya hablamos con nuestro invitado de la noche de hoy. Bueno, volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que están ahí, gracias a los que se están sumando. Recuerden poner me gusta y hacer los comentarios que quieran. Tengo el honor de recibir al diputado Sebastián Baldomir. ¿Cómo andás, Seba? Leandro, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, un gran honor como siempre recibirte, porque además tenemos que charlar un montón de cosas, porque bueno, vos estás ahí en la presidencia de la Cámara de Diputados, que es uno de los ámbitos más que concentra, me parece a mí, más la atención y que genera más incertidumbre. ¿Por qué?
porque es la primera vez que se da una situación de esta. Un gobierno de izquierda que no tiene mayoría justamente en esa Cámara y donde, bueno, están todas las miradas viendo a ver qué pasa, cómo se maneja esta falta de mayoría, cómo logra la izquierda llevar adelante su programa y aprobar las leyes que necesita, donde forzosamente tiene que negociar, porque para obtener esos números es necesario negociar con diputados y diputadas que forman parte de otras colectividades políticas que no los votaron. Entonces es todo un tema desafiante y novedoso. Y si bien hubo ya algunos temas que se han tratado, temas, si podemos decir, de gran calibre, como puede ser el del CASMU, pero que tuvo aprobación, y ahora el de la Caja de Profesionales, que tuvo una aprobación general, pasó al Senado sus detalles, y ahora se está dando un poco más de tiempo, pero ahí aparecen problemas internos de la propia oposición, entonces hay que ver después cómo se dirime, pero alguna solución va a aparecer, o uno prevé. Ahora viene como una de las que son hitos importantes, o de los que uno piensa esto puede ser difícil, que es la rendición de cuentas. Uno de los dos proyectos claves en el primer año de cualquier gobierno, la rendición de cuentas, y luego vendrá el presupuesto. Así que es casi como un ensayo general de lo que puede suceder después. La previa del presupuesto es la rendición. Y además una rendición que el Frente Amplio se planteó, en la que el Frente Amplio se planteó el objetivo de que se discutan los números, no que sea un trámite. Entonces, bueno, me interesa saber, primero, cuál es el contenido, grosso modo, de este proyecto que acaba de ingresar en estas últimas horas al Parlamento, y bueno, cómo se va a procesar este debate. Pero bueno, arranquemos por el contenido. Bien, el contenido de una rendición lo que trae es, en primer lugar, poner el foco sobre lo que fue la ejecución del presupuesto público en el año 2024, que fue un año electoral. El gobierno anterior destinó muchos recursos al contexto de la campaña electoral, ¿no? Hicieron una campaña perfecta, arrancaron allá por el 2020 en plena pandemia con un ajuste brutal del gasto público y luego fueron moderando y liberaron directamente el chorro del gasto en el último año. Y eso se ve en los números, se ve reflejado en lo que fue la ejecución presupuestal del 2024. Entonces, lo primero que vamos a discutir es, bueno, cómo le fue a las cuentas públicas en el último año del gobierno de la calle Pou. Y a grosso modo, un poco ya lo dijiste en la introducción, un déficit nunca antes visto en los últimos 35 años, ¿no? Cuando nos decían que cuando asumía Azucena Arbeleche al frente del Ministerio de Economía, las cuentas públicas iban a estar saneadas y no se iba a repetir eso de el despilfarro que hacían los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, el déficit el mayor en los últimos 35 años. Lo único que se puede establecer ahí como una cosa que es positiva a priori es la baja y la contención de la inflación, pero luego también con esa mantra que nos pusieron de la regla fiscal, un poco lo ha dicho el economista diputado también del Frente Amplio, Joaquín Sequeira, de los 3 pilares de la regla fiscal incumplieron los 3. Fue 100% de efectividad en el 2024. Pusieron ellos mismos la regla fiscal, la nueva institucionalidad fiscal, el tope de deuda, el tope de gasto, el ciclo del gasto ajustado, la tendencia del gasto ajustado por el ciclo, lo que nos decían los representantes de la coalición en el Ministerio de Economía, incumplieron los 3. Eso a nivel macro cierra un mal año económico, ¿no? Con un crecimiento muy bajo, ¿no? Azucena Arbeleche siempre decía que la coalición entrega una economía en el 2024 que es un 6% más grande que la que encontró en el 19, ¿no? Primero una baja muy importante por la pandemia, todos sabemos, y luego el saldo neto es que en el 2024 entregan un PBI un 6% un poquito más grande que lo que encontraron el último año del Frente Amplio. ¿Cómo se desempeñó la economía de los hogares? ¿Cómo se distribuyó ese 6% más amplio? Y bueno, nos aumenta la pobreza en general, sobre todo la pobreza en menores de 6 años. Nos aumenta también la desigualdad, ¿no? Se pierde promedio de ingreso o ingreso promedio en los hogares que tienen menos ingresos, los jubilados que cobran las mínimas, los trabajadores que cobran en el entorno del salario mínimo hasta los 25.000 pesos, o que son los trabajadores informales. Entonces, claramente ese 6% que creció después de 5 años de economía de la coalición es una concentración pesada del ingreso en los sectores de más alto ingreso per cápita, digamos. Y ahí hay
configura un saldo social y económico muy negativo, que se manifiesta de manera decidida en octubre y en el balotaje de noviembre, que le vuelve a depositar la confianza al Frente Amplio. Todo eso vamos a hablarlo, pero también más allá vamos a encontrar en los otros 5 artículos que componen la rendición, bueno, que hay que tapar agujeros inmediatos. Por ejemplo, hay muchas facturas, proveedores de ACE desde el año pasado que todavía no han cobrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eran ejecuciones presupuestales que no estaban en el articulado del año. Entonces, de alguna manera, están por fuera del perímetro del presupuesto de ACE. Estamos pagando ahora facturas del año pasado. Para eso se requiere un refuerzo presupuestal de ACE. Se requiere también un refuerzo para cubrir el juicio que se logró evitar con el Grupo Vía Central, que es parte del presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el torno de 140 millones de dólares. Hay que también tener un refuerzo en materia de los medicamentos de alto costo, porque hay que cubrir luego de las demandas que van contra el MSP y el Fondo Nacional de Recursos, tiene que cubrirse luego de las condenas firmes y proporcionar los medicamentos de alto costo, y eso tiene que reflejarse en el presupuesto. Son 4 artículos más, son de estos que yo te digo 3, más estos que te digo, son 7 artículos en total la rendición de cuentas, y va a dar para una discusión política pesada de relato, a ver con qué nos encontramos, ¿no? Ellos van a decir que nos dejaron una Ferrari, y nosotros lo que vemos es que es una economía perforada y haciendo agua por muchos lados, ¿no? Que ha condicionado enormemente la ejecución de este primer semestre y este primer año del gobierno del Frente Amplio. Entonces, es una rendición de 7 artículos. Eso es diferente a las rendiciones pasadas, claramente, ¿no? Incluso la primera rendición del gobierno de Lacalle Pou tenía un artículo que era como de protesta, medio feo, pero era simplemente para hacer un poco de escándalo. Pero acá hay artículos donde se establecen refuerzos presupuestales concretos. Sí, ese va a ser el ámbito de la discusión. Por ejemplo, vas a discutir la situación del acuerdo con Vía Central. Y va a haber otro artículo que es muy importante, que se eleva el tope de deuda, porque el Uruguay este año se va a tener que tomar deuda este año, y con lo que se tomaría nos sobrepasaríamos del último aumento de tope que fue allá por diciembre del año pasado, diciembre-enero, ¿no? Porque con el endeudamiento proyectado que vamos a tener, que vamos a requerir salir al mercado de deuda externo, o por venta de bonos, que el Uruguay está colocando a muy buen ritmo, bueno, eso implica que tenés que, para no violar la ley, tenés que aumentar el tope para no irte de ese tope. Y hay que pasarlo ahora a unos 3.400, 3.500 millones de dólares, porque con lo que está previsto este año tomar endeudamiento externo, nos pasamos de ese tope y por ende hay que aumentarlo. Ahí hay otro eje también, ¿no? Porque si vos decís que esta es una economía más grande que la que encontraron en el 2019, con un PBI en el entorno de los 80.000 millones, pero con un déficit aún más grande, es decir, que el déficit neto es mayor, el déficit, la diferencia entre lo que le ingresa y lo que le sale al Estado en plata es mayor, pero además con un endeudamiento externo mucho mayor. Y acá tenemos que recurrir a esta regla fiscal o a esta institucionalidad fiscal, que es uno de sus componentes del tope de deuda. Hay que elevarlo para que el Uruguay pueda tomar deuda y salir a conseguir financiamiento fresco, entre otras cosas para terminar los compromisos de este año. Y eso es de casi 4 puntos, ¿no? 3.500 millones de dólares, poco más de 4 puntos. Sí. Y eso lo tiene que votar ahora el Parlamento. Lo tenemos que votar. Ahí va a haber discusión, porque entre otras cosas, él aprueba la gestión presupuestal del 2024. ¿Cómo van a votar las bancadas? ¿Cómo va a votar el Partido Nacional ahí cuando lo que está sobre el microscopio del ojo político y del ojo de la sociedad y de los medios va a ser la gestión del último año de Lacalle y de Azucena Arbeleche al frente del Ministerio de Economía? ¿Van a rechazar esa ejecución? Yo creo que no, pero también van a tener que abrirse a dar discusiones acerca de, bueno, cuál es el saldo económico, cuál es el saldo social. Pero no entiendo, perdóname, porque explícame como un lego total, porque es lo que soy, por cierto. Cuando vos aprobás una gestión económica o haces una rendición de cuentas, bueno, apruebo estos números, uno puede comprender, pero aprobar y pedir y aprobar a la vez refuerzos para pagar deudas que se tomaron, que están por fuera de los números,
O sea, ¿qué significa eso? Eso no es común. O eso no es lo normal. No es lo normal, y claramente habla de el diseño de una política macroeconómica que no le fue bien, que fue un fracaso. En el frente macroeconómico, la coalición y particularmente el elenco del riñón de mayor confianza de la calle Pou, que es su equipo económico, particularmente la exministra Azucena Arbeleche, el presidente del Banco Central, el subsecretario, la OPP, etcétera, fracasaron en el frente macroeconómico. Nosotros siempre miramos otras cosas, ¿no? Miramos, por ejemplo, lo que pasa con la pobreza, que es muy interesante toda esa discusión que hubo, por ejemplo, con el cambio de metodología del INE. Porque yo te pongo, vos sos científico, ¿no? Si yo te pregunto, si vos tenés un problema de un 10% de pobreza o de un 8% de pobreza, y te actualizan los números y pasás a tener un 17%. O tenías un 20% de pobreza infantil y te actualizo el análisis y pasa a ser un 33%. Vos estabas trabajando con información equivocada, con información errónea. Nunca te iba a dar lo que vos estabas disponiendo, porque una cosa es un problema de 20% y otra cosa es un problema de 33%. ¿Entendés que hay una diferencia de magnitud? Pusieron un elefante abajo un microscopio y por eso no veían nada. Y el elefante, que es lo que hipoteca el futuro de nuestro país, es que 1 de cada 3 niños en este país, de 3,5 millones de habitantes, nace en un hogar con necesidades básicas insatisfechas y por debajo de la línea de pobreza. Y eso es una catástrofe. Pero eso, hubo un cambio de metodología, de todas maneras, que siempre los cambios de metodología generan este problema de la comparabilidad de los datos, ¿no? Pero recuerdo que cuando estaba terminando el gobierno, se pelearon. El Ministerio de Economía rezongó al INE, justamente por los datos que estaban saliendo. Esto fue muy llamativo porque sucedió, ponerle en el último mes, que el Ministerio de Economía se peleó con el INE, también se peleó con el Consejo Fiscal, o sea, se peleó con todo el mundo, justamente por los números. Eso está reflejado, esto va a ser parte de la discusión. Sí, sin duda que va a ser parte central de la discusión. Porque, insisto, yo reconozco que cuando vos comparás un número de una serie con una metodología, con números de otra serie y otra metodología, hay diferencias de empalme. Pero por eso yo voy por el otro lado. Ellos estaban haciendo frente a un problema que era de una magnitud menor. Y cuando el problema es de una magnitud menor, tu dotación presupuestal para atender ese problema también es menor. Nosotros acá nos desayunamos que tenemos 1 de cada 3 gurises en un hogar pobre. Cuando asumió Tabaré, ¿te acordás? Decía, el 50% de nuestros gurises nace en un hogar pobre. Bueno, ahora, luego de 20 años de gestión, de 25 años de gestión, tenemos 1/3 de los gurises naciendo en hogares pobres. Y eso no es un problema metodológico. ¿Y te acordás por qué traigo esto, Leandro? Porque uno de los últimos grandes debates que nos quisieron colocar entre el 23 y el 24 era, bueno, el consenso por la pobreza infantil, ¿no? Los 50 millones para la pobreza infantil, el proyecto de la actual ministra de Salud Pública que todos votaron y luego nunca cumplieron, de Cristina Lustenberg. A ver, el resultado neto que nos encontramos, porque aparte este dato lo tenían, lo podían haber hecho, hacerse cargo de manera bien concreta antes del 28 de febrero del 2025. ¿Qué prefirieron? Hacer el anuncio después, para que este gobierno dijera, bueno, tenemos un 33% de pobreza infantil. ¿Y ahora cómo te haces cargo de eso? Porque tus compromisos de campaña y con tu dotación presupuestal, ahora se tiene que ajustar. Y nosotros vamos a hacernos frente, vamos a hacer cargo de eso. Pues entre otras cosas, si nosotros seguimos hipotecando a 1 de cada 3 gurises, este país no tiene futuro. Y en la discusión de la rendición de cuentas, ¿cómo haces vos o cómo piensa el Frente Amplio? Porque lo importante de la discusión es que la gente sepa, ¿no? O sea, más allá del aspecto parlamentario, es que trascienda los muros del Palacio Legislativo y sea la sociedad la que esté, porque si no, ahí es discutir entre convencidos, no me doy cuenta de... ¿Y cómo están pensando discutir esto? Bueno, ya empezamos una estrategia durante esta semana que terminó, hemos tenido reuniones con el equipo económico, la bancada, hemos tenido reuniones también preparando trabajo con específicamente la situación de ACE, ¿no? Estamos teniendo también algunos intercambios de materiales con el Ministerio de Transporte para entender bien cuál fue el resultado de este litigio con el grupo Vía Central del tren. Estamos intercambiando mucha información para que nuestra bancada tenga información de primera mano que se pueda establecer luego cuando se haga el debate. Esto arranca el miércoles en una comisión,
la comisión integrada, y vamos a tener de miércoles hasta el martes siguiente, bueno, diferentes instancias. Se estaría votando el martes de la otra semana en el plenario, que también coincide con una discusión en el Senado muy interesante, que es la de la caja profesional. Entonces van a ser 4 o 5 días de, o sea, va a ser un trámite relativamente corto igual. Corto, sí, van a ser un día en comisión, 2 días en comisión y 1 día o 2 días en el plenario. Eso es lo que está previsto. Y ahí se terminará votando. Se terminará votando, pero yo creo que ahí el Frente Amplio tiene que jugar una estrategia de comunicación muy sencilla y muy potente, decir, bueno, con esto nos encontramos, ¿tá? Porque lo otro que a mí me sorprende, y a veces hasta y los votos para eso están. Porque quiero decir, por ejemplo, pero ¿y el Partido Nacional no va a votar la ejecución presupuestal de su propio gobierno? Hemos visto cosas muy disparatadas estos últimos 15, 20 días, ¿no? Como por ejemplo... Bueno, pero de repente te vota un artículo, pero no te vota los otros, o eso. Y bueno, veremos, se verá, porque entre otras cosas, esto está todo para transparentar. Le harán las preguntas a Odone cuando vaya a la comisión el miércoles, tendrán que plantear qué otros números tienen arriba de la mesa, porque acá, en definitiva, ¿cómo se lauda todo esto? Es decir, ¿creen o no creen en los números? Porque son los números del Ministerio de Economía, del Banco Central, de la APP. Aumentar el tope de deuda. Supongamos, ¿no? Que te dicen, no porque lo que vos querés es endeudarte. ¿Sí? No te voy a votar el aumentar el tope de deuda. ¿Y ahí qué haces? Es posible. Y bueno, nosotros tendremos porque capaz que es todo discusión, viste que eso pasa en el Parlamento. Eso pasa. A veces. Pero es posible que eso discuten y después todo levanta la mano. Sí, eso pasa. Es posible. Sí, ahí también es tiempo para daría otra entrevista larga, el comportamiento de las bancadas en estos primeros 3 meses, ¿no? Que vos ¿cómo la ves? Y bueno, yo por ejemplo he visto, al principio todos me preguntaban, che, ¿qué va a hacer esto con Identidad Soberana y Salle? Yo he visto a una bancada de Identidad Soberana que se ha rechazado o que se ha opuesto a votar la extensión de un sobreparo a los trabajadores. Y he visto a la bancada de Identidad Soberana hablar contra la Agenda 2030 y contra la agenda del Foro de Davos y no sé qué, y retirarse de sala para hacer oposición y frente unido con el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. O sea que ya pensás que Identidad Soberana no, descartado. Descartado. O sea, a ver, si lo que en algún momento discutimos acá. ¿Y, ¿sí? ¿Y los legisladores de Cabildo Abierto? Con Cabildo, nosotros hablamos con todos, yo tengo que tener diálogo con todos. Cabildo tampoco votó lo de la caja de profesionales porque piensa que no se tiene que recargar más ni a pasivos ni a profesionales de activos, y todo lo tiene que hacerse cuenta a rentas generales. Pero en otras cosas podremos dialogar otros temas. A mí lo que me sorprende un poco es que lo que se decía como que llegaba el antisistema al Parlamento, el antisistema vota con la coalición de centro derecha. Eso es lo que yo estoy viendo. Por lo pronto vota con la oposición. Lo que pasa es que centro derecha. Sí, yo estoy no, pues ¿sabes por qué te digo esto? Hago este comentario. Porque a veces me parece que tiran la pelota por un lugar que ya, o sea, el otro día Salle no votó la salida del país por 24 horas de la calle Pou. Ya es de repente vienen y te votan en contra de, no sé, de la vacuna, lo que sea. O sea, la ponen en un lugar que como mirás así. Me parece que es una cosa cosmética, en su derecho totalmente el doctor Salle. Folclórica al menos. Me parece que no mueve la aguja nada, utiliza el Parlamento como caja de resonancia, está bien, pero no tiene una agenda legislativa. No. ¿Cómo se establece una negociación en el Parlamento? Bueno, yo tengo mi agenda, son estos proyectos, estos artículos, ¿me los llevas o no me los llevas? Pues yo te puedo llevar esto, y ahí se establece un ámbito de negociación. Pero cuando vos no tenés agenda, no hay negociación posible. ¿Qué es lo que utilizan? Utilizan el Parlamento de caja de resonancia, ¿no? El megáfono más grande. Pero bueno, también veo un Partido Nacional sumamente complicado por un debate interno fratricida, que se va a terminar en la convención cuando elija al honorable directorio, pero está muy peleada la cosa, sobre todo en el Senado, en diputados también. Hay disputas de liderazgos que este mes va a ser intenso. Ahora, y ya lo hemos visto, ¿no? El proyecto del ingreso a las intendencias por concurso o sorteo en diputados consiguió su aprobación. Ahí, mira, lo que pasa es que en el Senado se empieza a complicar. Es bien interesante, porque ¿qué fue? Nosotros teníamos un voto consolidado para sacar ese proyecto, que eran los votos del Partido Nacional, del Frente Amplio y del Partido Colorado. Sí. El Partido Nacional se vio que perdía
Sí. Entonces, ¿qué hizo? Votó. Presentó sus sustitutivos, no ganó y luego se sumó a la mayoría. ¿Pero para qué? Para no quedar aislado. Sí. ¿Tá? Y eso yo creo que es un emergente que puede volver a suceder. Nosotros con alguna parte del Partido Colorado vamos a tener también coincidencia, por ejemplo, en el proyecto de eutanasia. Sí. ¿Tá? Entonces, ¿qué está viendo el Partido Nacional? Que bueno, que el Partido Colorado, como es un actor secundario dentro de la coalición, cuantitativamente hablando, estoy hablando, no, que no se me malentienda, no le estoy faltando respeto a nadie, pero dentro de la coalición es un actor secundario, el Partido Colorado también se ve liberado, alguna parte al menos, diputados jóvenes, diputados más que tienen una experiencia, Marne Osorio, diputado Rivera, no sé, Tabaré Viera en el Senado, con lo cual se puede conversar. Y eventualmente, si están de acuerdo, ellos sí establecen una agenda legislativa para negociar. El Partido Nacional no quiere quedar aislado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Siente que quiere imponer y bueno, y el Partido Colorado también puede obtener cosas. De hecho, obtuvo una victoria con este proyecto de ingreso a los gobiernos departamentales, que se estableció un ámbito de trabajo donde estábamos de acuerdo con que los ingresos a las intendencias tienen que ser por concurso o por sorteo. Bueno, primero dijeron que no. Sí, pero ahora en el Senado eso se postergó. Se está tratando. Se posterga por el tratamiento especial de la caja de profesionales que en julio ya no tiene recursos. Los intendentes salieron a decir que no. Bueno, algunos intendentes, en su mayoría blancos, sí, claro, están diciendo, bueno, esto me afecta así o así. Está bien, pero lo que se establece es un ámbito para negociar. ¿Qué les pasa? Va a haber una cuota. En toda intendencia siempre hay cargos de confianza del intendente. Eso va a seguir existiendo. Sí, pero mira que cesan cuando el intendente se va. Pero no el 90%, ¿no? Porque hay intendencias que tienen casi 100% a dedo, ¿no? Bueno, ese es un lindo tema para discutir, que tuvo su epicentro en el Parlamento. Otra discusión que fue muy parecida fue, por ejemplo, la creación de los 3 municipios. Salió en contra. Salió en contra. Después salió. Después el municipio de Punta del Diablo está creado, el municipio de Barra del Chuy está también. No lo quisieron hacer antes de las elecciones del 11 de mayo, no por una cuestión de tiempo y de desprolijidad y de que alteramos las reglas de juego, no. Para que no hubiese elecciones. Porque se sabía que de esos 3, por lo menos 2 iba a ganar el Frente Amplio. Así cortita. Entonces, lo que no quisieron es, bueno, no, porque no se puede alterar el registro electoral, no se alteraba nada. Era una comunidad organizada. Yo recibí pila de llamadas de decir, nosotros queríamos tener nuestra votación para nuestro consejo municipal y nos sacaron esto porque se crea a los 20 días o a los 30 días y recién vamos a votar alcalde y consejo municipal en las elecciones del 2029 o 2030. Una injusticia. Sebastián, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos acá a Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, Sebastián, hay gente, el otro día entrevistaba a la politóloga y senadora Constanza Moreira, que en una especie de impas politológico, porque ahora es política senadora, dice, bueno, hay una discusión entre los politólogos, si, por ejemplo, dice Botinelli, el gobierno arrancó después de las elecciones de mayo, como si el gobierno empieza después de turismo. Otro dice, bueno, no, van 100 días, poco más de 100 días, pero son 100 días que están marcados por un inicio electoral que, en fin, no lo podemos tomar como plenos. Pero por otro lado, van 100 días y hay dirigentes de la oposición que plantean que el gobierno no ha estado muy proactivo, y también eso se siente en parte de la militancia del Frente Amplio, que dicen, che, no va lento. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Creo que hay dos niveles para ese tema de los 100 días. El principal es que a la interna del Frente Amplio no arrancamos como hubiéramos querido arrancar, ¿no? ¿Eso ya es como una especie de conclusión que han sacado? No, yo llego a esa conclusión desde otra perspectiva. Evidentemente que nadie esperaba tener la renuncia de una ministra y del presidente de colonización en esos 100 días. Tuvimos, además de la campaña departamental hasta el 11 de mayo, la muerte de Pepe, ¿no? Que para nosotros era una cuestión que era importante, ¿no? Saber cómo Pepe iba evolucionando semana a semana en su cuestión con el cáncer, y bueno, fue dura, por más que se sabía, esa semana fue impactante. Por otro lado, hacia el Frente Amplio yo también le diría que tenemos que conocer qué es lo que ha hecho el gobierno, nuestro gobierno, en estos 100 días. Y un poco yo lo puse por ahí en alguna nota. En 100 días yo conté más de 80 anuncios concretos, no reuniones, no que fuimos a juntar a un ministro con un subsecretario, no, anuncios concretos, y conté más de 80. ¿Qué cosas? Por ejemplo, bueno, el adelanto de la vacuna contra la meningitis, que estaba previsto para el tercer trimestre de este año, para ahora, o la compra de colonización de 4.000 hectáreas en Florida, que nos habíamos puesto 25.000 por año, ya estamos avanzando ahí. Lo que tiene que ver con la rebaja del precio del gasoil, el ajuste de la metodología de cómo se van a fijar los precios de los combustibles, que no es exactamente lo mismo que nos dejó la coalición, que hubo un cambio, que lo explicó Cardona muy bien. Hay cambios, por ejemplo, en materia de lo que se conoce hoy, los 2.500 pesos para los gurises de los quintiles 1 y 2 en inicial y primaria, que empieza ahora después de las vacaciones de julio. Yo de ese tipo de anuncios he contado más de 80. Otro fue el ministro de Ganadería China, y liberó el ingreso de la harina de colza y de soja al mercado chino, que no estaba. Son cosas pequeñas, porque este año el Frente Amplio no tiene su presupuesto,
porque el presupuesto del Frente Amplio va a regir a partir del 1 de enero del 2026, del año que viene. Entonces, en este marco, donde no arrancamos con todo lo que teníamos planificado, aún así hemos hecho 84 medidas concretas. Y me parece que es una cosa que el Frente Amplismo y los Frente Amplistas lo tienen que conocer y lo tienen que defender. Por otro lado, ¿qué es lo que dice la oposición? La oposición te va a decir de que, bueno, de que el gobierno no tiene rumbo, de que el gobierno de alguna manera va para atrás y para adelante. A ver, eso es lo que dice sobre todo una parte de la antigua coalición del Partido Nacional, que se siente totalmente hasta ahora, hasta este momento, desubicado en el nuevo escenario político. Ellos todavía no entienden por qué perdieron y piensan que el resultado de las urnas es un resultado injusto. Pero bueno, hubieron 100.000 votos de diferencia entre Yamandu Orsi, Carolina Cose, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Eso es inobjetable. Entonces, aún se encuentra mucho teñido de esa bronca o de ese desánimo o ese no entender el análisis del resultado electoral. Pero bueno, acá, mientras funcionen las instituciones democráticas, el que gana gobierna y el que pierde va a la oposición. Y a todos se le garantizan sus derechos. Yo entiendo que hay una parte de la oposición que está como muy desnorteada todavía, ¿no? Y con mucha bronca. Y eso lo veo, por ejemplo, en esta disputa interna feroz, fratricida que existe para ver quién va a ser el próximo presidente del directorio del Partido Nacional, ¿no? Lo veo con discusiones que son laterales, pero que emergen esas diferentes visiones. Hemos escuchado decir que la ex vicepresidenta de la República era una operadora del Frente Amplio. Esa es la gravedad institucional que tiene eso, para mí es inaudita. Pero bueno, eso se dice en el marco de la campaña que tiene el Partido Nacional para elegir a su próxima convención. Pero también dentro del Frente Amplio hay bueno, no es solo el Partido Nacional o la oposición, también dentro del Frente Amplio, y no te hablo de los dirigentes ni los partidos políticos del Frente Amplio, te hablo de la militancia, hay esa sensación. Sí. Es un problema de comunicación. El otro día leía al Perro Gil, haciendo en Twitter, él hace esas reflexiones y dice, acá hay un problema de comunicación. Leí ayer a Esteban Valenti, ¿no? Que también hace un artículo, un análisis diciéndole, bueno, hay que comunicar mejor porque este problema ya lo vivimos, el problema de la comunicación. ¿Te parece que existe ese problema? Siempre se puede mejorar en términos... pero vos decís 80 medidas y sos consciente que la gente no las tiene claras. Bueno, pero sí. De repente ahí no hay un problema de la comunicación del gobierno, sino que hay un problema de la comunicación de la fuerza política o cómo la fuerza política traslada eso a sus estructuras de base. Porque también hay eso. Yo lo que no creo... ¿Te acordás cuando yo acá en un momento te dije hace un montón de tiempo que no creían los superministros? ¿Te acordás que lo dije acá? Sí. Creo que fue acá la primera vez que lo dije. Porque no creo que haya alguien, el hombre fuerte de la economía o el hombre fuerte de la seguridad o el hombre fuerte... No creo que exista ya más en el mundo ese perfil de los superministros. Y te lo dije acá con respecto al futuro gobierno del Frente Amplio. Te digo otra cosa. Gabriel Odone, ¿es un superministro? No. ¿Es un ministro de Economía? Es el vértice, es el principal articulador del equipo económico, pero él mismo lo dice. Pero no iba por eso. ¿Te acuerdas que yo te decía esto de los superministros? Porque otra de las frases que a veces quedan, y que hay que contextualizarla, o en su caso desecharla, yo no creo que exista un gobierno en disputa en este momento. Yo creo que esa tesis no aplica y no está hoy en los debates, y el gobierno que está hoy es un gobierno del Frente Amplio, que se encuentra con una situación distinta a la que nos marcaba la transición de gobierno. Entonces yo no creo que exista, esa puja que a veces, no me gusta lo que se comunica acá o no me gusta cómo se comunicó aquello. A ver, el gobierno está tratando de retomar la iniciativa política, eso es cierto, porque la iniciativa política está en disputa. Siempre el gobierno es pie en esto, ¿no? O es mano, digamos. Es el que tiene para jugar la carta más fuerte. Pero es cierto que nosotros no arrancamos de la manera que teníamos previsto arrancar, por diferentes circunstancias, los 3 meses electorales, lo que hablamos al principio, pero creo que estamos retomando de manera acelerada la iniciativa política con anuncios concretos. Lo que vemos hoy es, lo que se prometió del apoyo para los gurises que van a la escuela, para su familia, ya está.
lo que se prometió en materia de colonización está y va a seguir estando. Nos pueden bajar al presidente de colonización, pero la compra va a seguir y vamos a seguir repartiendo tierra a través de colonización. Entonces el Frente Amplista tiene que salir a defender eso. Todos, a una, como siempre salimos todos los Frente Amplistas a defender los logros de nuestro gobierno. Entonces, eso me parece que no es un problema de comunicación, es un problema ya de cómo nos hacemos parte todos de un proyecto político, que es que este gobierno le tiene que ir bien para que a la gente le vaya bien. Porque ya vimos el saldo de lo que fueron los 5 años de la coalición, que nos aumenta la pobreza, que se incide y se concentran los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Entonces nosotros no queremos 5 años más de eso. Entonces el Frente Amplista tiene que sentir este gobierno como propio y lo tiene que salir a militar y salir a defender. Perdóname, Sebastián, ¿vos sentís que cuando te planteo que en la propia militancia o en una parte de la militancia del Frente Amplio existe esta, porque esto yo lo he visto, es más, lo he visto y lo he planteado al principio diciendo, che, hay que mostrar más medidas, porque si esperamos por el presupuesto, a mí me lo dijo Fernando Pereira acá, bueno, no tenemos presupuesto, hasta el año que viene no vamos a tener presupuesto propio, ¿no? Y de repente eso justifica que, bueno, muchas cosas que pensábamos tenemos que esperar. Bueno, le pregunté, ¿y el 2%? El 2% me refiero, ¿te acordás de lo que nos sacaron? ¿Y la tarjeta de débito? Una cuestión administrativa, o el precio de la garrafa de gas, por mencionar algunas cosas que se discutieron durante estos tiempos. ¿Vos pensás que cuando se plantea esto es porque alguien está planteando dentro de la izquierda la posibilidad de un gobierno en disputa? Yo lo he visto en algunas circunstancias, sí. De repente lo que falta es explicar más con qué nos encontramos. Pero eso está explicitado las medidas, en algún lado. Otra cosa que no hablamos, las medidas que anuncia para la frontera con Brasil. Esto de las últimas horas. De los últimos días. ¿Va a mejorar esa la situación del sector productivo, del comercio? Y algo va a mejorar. Ahora, falta todo un paquete de medidas mucho más estructurales de apoyo a los sectores productivos en todo el territorio. Porque aparte no estamos hablando del litoral con Argentina, estamos hablando de la frontera seca con Brasil. Bueno, todo eso va a ir viniendo. Con respecto a lo que vos me preguntás, Leandro, yo creo que he visto en algunos casos como que en definitiva no se avanza tan rápido por decisión de tal o cual ministro, y yo creo que eso no está planteado. Nos estamos encontrando con una situación que no es la que nos esperamos en materia presupuestal, en materia de cangrejos abajo de la piedra, ¿no? Juicios o amenazas de juicios, cosas que hay que pagar. Si analizamos, por ejemplo, lo que hablamos ahora del presupuesto de ACE, que aumente los últimos 2 años de ejecución presupuestal el gasto en limpieza, el gasto en traslados, el gasto en laboratorio, ¿habla de una mejora en la atención asistencial de ACE? No creo. Habla de otra cosa. Tendremos que investigar. Estamos investigando. Porque lo que me lleva es ¿por qué no hacen las auditorías? ¿Por qué no se publican los resultados de las auditorías? Se están haciendo investigaciones administrativas en todo el Estado. Lo que no estamos utilizando es eso como una piedra para decir, mirá que encontramos café vencido. ¿Te acordás de lo que era el café vencido? Claro, me acuerdo, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, pero sí estamos investigando para atrás y nos estamos encontrando, entre otras cosas, con esto, por ejemplo, en ACE, que es grave. Pero cuando el ministro O'Donnell habla de desindexar el salario, ¿está planteando un gobierno en disputa el ministro O'Donnell? Porque mirá que yo leí el programa del Frente Amplio, lo conozco bien, y le respondió hasta el Pacha. Te pregunto, porque uno puede decirlo de un lado, puede decirlo del otro. A mí me impresiona lo que vos lo estás planteando abiertamente, por eso creo que hay que charlarlo abiertamente. Porque eso es distinto a lo que está en el programa. Sí, clarísimo. Y se le respondió. Ahora, también hay otro elemento que cuando se le preguntó al ministro, es decir, bueno, de repente hay salarios altos, sí, que no hay que atarlos a la evolución de la inflación. ¿Por qué? Porque ya son salarios altos y son ingresos que muy por encima, que no hablan de nada de la situación de los 25.000 pesistas y de los salarios más bajos. El ministro no lo explicó de esa manera, entonces cuando lo plantea así, obviamente que lo que obtiene el otro lado es una respuesta unánime, incluyendo la nuestra, que es no. Porque cuando a mí me decís desindexación salarial, no estoy pensando en el gerente de la X empresas, claro, que ganan 400.000 pesos por mes, pero tampoco en el PIT-CNT piensan en eso. Cuando vos decís desindexación salarial, lo que pensás es en los convenios colectivos que tienen, que si hay inflación, le vamos a ver clarito
cuál va a ser la pauta, los lineamientos para la próxima negociación colectiva del salario. Lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, y clarito, y no va a estar contenido eso. Ahora, es cierto que nosotros tenemos una inflación de en torno del 5 al 6%, y nosotros tenemos que recuperar mucho más, porque el salario real de los uruguayos perdió mucho más en los últimos tiempos, sobre todo cuando nos decían, se pierde al principio pero se recupera al final. Pero, hablando de la pandemia y luego cómo termina el salario real al final en el 2020, en el 2024. O sea, no hay una claridad acerca de cómo transmitimos eso. Y lo que queremos transmitir es que los sectores de más bajos ingresos, salarios mínimos, las jubilaciones y pensiones mínimas, tienen que crecer mucho más de lo que evoluciona una negociación colectiva formal. Eso es lo que también decimos. Porque, ¿sabes? Pienso, fue un pensamiento así, ¿no? Que cuando aparezcan las pautas para la negociación colectiva, viene una ronda ahora de negociación. Sí. Si las pautas no incluyen esas cosas, tipo desindexación o cosas así, y bueno, muchos de los que se calentaron cuando el ministro lo dijo, no, bueno, está, no van a decir, bueno, ya está, no lo incluyó, o sea que no lo vamos a pelear con algo abstracto, ¿sí? Pero que mientras no suceda así, ese tipo de cosas y generan intranquilidad dentro de la izquierda. Estamos de acuerdo. Por eso obtuvo una respuesta tan concreta y tan tajante del secretario de Presidencia, del ministro de Trabajo, de la Central Sindical, o sea, de todos los actores que van a estar involucrados en la primera línea de esa negociación colectiva. Te pongo otro tema. Yo no es... pero así el periodismo tiene que ser un poco incómodo en esto. Pero el Frente Amplio planteó que Cancillería debía revisar la oficina de la ANI en Jerusalén. Estoy de acuerdo. La Universidad de la República votó por unanimidad pedir el cierre y además dijo que no va a hacer nada con eso. El canciller fue al Parlamento y dijo, no importa lo que digan, la vamos a hacer. En esos términos, bueno, no sé si fue exactamente en esos términos, porque cuando el que funcionó como vocero fue Delgado y después Ojeda. Ojeda dijo una barbaridad, dijo que el canciller le dijo, no importaba si pataleaban, ¿no? Pero claramente transmitieron algo de estilo. Después el Frente plantea que estamos ante un genocidio. Y está claro que ni el ministro ni el presidente están en esa línea. Entonces, ¿eso implica que hay algo en disputa o acá hay discrepancias que deben ser de algún modo discutidas? No sé, porque una cosa es el presidente, yo lo sé eso, una cosa es el gobierno, otra cosa es la fuerza política, pero no es menor, no son temas menores. Y ahora el propio Pacha salió a decirle que él le parecía que la declaración del Frente estaba bien. Te pregunto, yo qué sé, son problemas de consistencia. Yo como parlamentario del Frente Amplio me siento representado por la declaración del Frente Amplio. Sí. Creo que esa declaración fue bien discutida. ¿Debería haber salido antes? Bueno, de repente sí, también. Creo que la posición del gobierno, de mi gobierno, también, de la que lo expresa los últimos dos comunicados de Cancillería, no dan cuenta de lo que está pasando realmente en la Franja de Gaza, que es una masacre indiscriminada de la población civil y que no se ubica en el Estado de Israel la responsabilidad de no perpetrar operaciones militares que diferencien a activos militares, en este caso Hamas, de la población civil. Y lo que estamos viendo en los últimos meses es que las muertes y los miles de víctimas son en su mayoría población civil que no tiene nada que ver en el conflicto. El Frente está pensando una declaración, porque me dijeron que en el Parlamento están pensando, o acordar, no sé si en el Senado. En el Senado. Me voy para atrás. Perdón. Insisto que me parece que el gobierno no está mirando de esa manera, de la mejor manera, lo que está pasando. Tirotearon en Cisjordania, que es un territorio donde la autoridad palestina ejerce la autoridad propiamente dicha de gobierno, en una recorrida con miembros diplomáticos, entre los cuales estaba el embajador uruguayo, y la respuesta que tuvimos fue muy moderada, muy tibia. ¿Por qué? Porque si tenés a un embajador y el embajador está en una recorrida por un país donde vos tenés relaciones, pues nosotros tenemos relaciones con acreditado, tenemos un embajador en Cisjordania, hay un encargado de negocios de Palestina aquí, tenés relaciones con este país y un tercer país hace un operativo
un disparo o mantener una determinada alineamiento por un recorrido con vigilancia y disparo es un operativo militar que pone en riesgo la vida de un diplomático uruguayo. Yo creo que habría que haber tenido una reacción muchísimo más dura. Es decir, esto es inaceptable, porque la guerra, en todo caso, que ustedes dicen que existe, que no hay tal guerra, es en Gaza, no en Cisjordania. Y eso lo vimos, y yo creo que ahí hay que ser muchísimo más enfático en defender la posición histórica del Uruguay, que es solución pacífica de las controversias mediante negociaciones, respeto al derecho internacional y la solución de los dos estados con las fronteras establecidas del 67, ¿no? Con las fronteras fijas, y que haya un estado palestino y que haya un estado israelí que administre sus diferendos por vía de la negociación pacífica y no por vía de la imposición de la fuerza. Porque aparte tenemos un estado de los más tecnificados en materia bélica, unas fuerzas armadas de las más tecnificadas del mundo, como son las fuerzas de defensa de Israel, que no está logrando ubicar a los efectivos de Gaza y está cebándose sobre miles y miles de vidas de víctimas civiles inocentes. Y eso es lo que está pasando en Gaza hoy. ¿Le podés llamar genocidio en función de la Convención del Genocidio del 48? Eso es un debate para el derecho internacional. Yo creo que es una masacre indiscriminada que el Frente Amplio y el gobierno tienen que señalar. Y cuando hay un problema de sintonía o una discrepancia, o llamarle, no sé, estas cosas pueden suceder. Matices o diferencias. A veces son matices, a veces pueden ser diferencias, llamémosle diferencias, para no catalogar si son matices. Ha sucedido en otras oportunidades en la izquierda uruguaya. Recuerdo, por ejemplo, voy a poner un caso, el caso de la despenalización del aborto, gobierno de Tabaré. El Parlamento, el Frente Amplio votó una cosa y Tabaré la vetó. ¿No? O sea que estas cosas no es que no haya antecedentes, pero sí generó. Y después recuerdo también en el caso de la esencialidad de la educación, sí generó, fue parte de lo que después se discutió en las autocríticas. ¿Cómo se lidia cuando hay estas diferencias? ¿Cómo se trabajan estas cosas? Esto, ¿y qué se puede hacer desde el Parlamento? Además, claramente el gobierno es el gobierno, la fuerza política es la fuerza política, el Ejecutivo es el Ejecutivo y el Parlamento es el Parlamento. Todos son cosas distintas, pero bueno, algo se debe poder hacer. Pienso, no sé. Se tiene que poder hacer. A ver, yo creo que este no es un problema del ministro 1, porque todas estas cosas que vos decís requieren, por ejemplo, la participación activa de un miembro del gabinete. La esencialidad fue la ministra de Educación, la despenalización del aborto fue con el ministro de Salud Pública. ¿Te acordás quién fue el primer ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio? Lépera. No era un frente amplista, no venía de un sector frente amplista, pero era el ministro de Industria del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Fue muy leal a Tabaré Vázquez. Sin duda. ¿No? Lubetkin es una persona que es el canciller del gobierno, alguien preparado en la negociación internacional porque viene con una experiencia importante en una agencia de Naciones Unidas. Acá nadie habla de este ministro sí o este ministro no. A eso me refiero a que no es un problema de la decisión de un ministro tal o cual, sino que es una cuestión más de la posición del gobierno. Y el gobierno está monitoreando lo que pasa. Trata de, salir de los lugares comunes de emitir una declaración, porque está muy bien, ¿no? Si yo hago la declaración más fantástica y fabulosa del gobierno, pero luego me quedo en eso y no hago nada, en realidad no le cambia un ápice a la tragedia que está viviendo el pueblo palestino. Entonces hay que pensar un poquito más, salir del declaracionismo y decir, bueno, concretamente, ¿qué podríamos hacer? Podemos tratar de ser actores que propicien una negociación de buena fe. Uruguay, que es un país pequeño en el concierto internacional, no está en el Consejo de Seguridad, no está en el G7, bueno, ¿podría hacer alguna otra cosa? Y bueno, busquémosle la vuelta. En el Uruguay, por ejemplo, hay las posibilidades siempre de dialogar abiertamente estos temas, y el gobierno está abierto también a recibir, y de hecho tiene que creer en la buena fe. En la buena fe. De hecho, lo que creo que ha hecho es porque me preguntaste lo de la oficina de la ANI, yo creo que no le veo qué está haciendo ahí en un terreno qué cosa buena puede hacer ahí para el fortalecimiento de la paz en un territorio que está altamente convulsionado. No veo qué bueno estamos haciendo nosotros ahí. Y aparte, en un lugar, y termino con esto, Leandro, yo he recibido a diplomáticos palestinos que me dicen, para nosotros es una profunda falta de respeto que haya una agencia ahí sabiendo lo que está pasando en Jerusalén, que eso es lo otro que no se sabe.
en los barrios de Jerusalén donde hay población árabe, palestinos, están teniendo una situación de casi de pogromo, digamos, o de hostigamiento, de irlos arrinconando, y pasa en el mismo lugar donde el Uruguay tiene una oficina, una agencia. Bueno, yo creo que eso habría que revisarlo, pero yo lo digo como a título personal. No, también lo dijo el Frente Amplio. Lo dice un diputado del Frente Amplio. Después podés encontrar 48 visiones diferentes o 47 visiones distintas. También lo dijo el Frente Amplio en su declaración. Hubo una declaración expresa donde le piden al gobierno que revise esto. Por eso te pregunto, yo entiendo lo que no es. Pienso en estas cosas porque, yo qué sé, también están en la militancia del Frente Amplio, están en los votantes del Frente Amplio, no. Claro. Me parece que es relevante políticamente la discusión. Estamos en ese marco, en una discusión importante. Yo creo que se va a ir generando mayores niveles de acuerdo para tener unidad de acción entre el gobierno y la fuerza política. Y la fuerza política luego tendrá que transmitir todo lo que hace el gobierno, porque el gobierno está involucrado no solo monitoreando el conflicto, por ejemplo, lo que pasa ahora en Palestina, sino que tenemos otro frente de conflicto muy pesado. Tenemos efectivos militares en el Congo. En el Congo hay una situación dramática también, que se ceba sobre todo sobre la población civil, sobre víctimas inocentes. Y ahí hay efectivos cascos azules del Uruguay integrando un contingente de Naciones Unidas. Lo que pasa ahora entre Rusia y Ucrania, con esta última operación Telaraña, lo que se dice es que se corre el protocolo de disuasión nuclear por parte de Rusia, porque lo sienten como una agresión a su aparato interno. Bueno, ¿qué va a pasar en Europa del Este con esta escalada de conflicto? Justo cuando estaban enterando una negociación en Turquía. Bueno, esas cosas hay que verlas porque es el mundo que nos toca vivir en estos tiempos. Y un servicio exterior, una cancillería profesional, tiene que mirar el mundo en el que estamos, ¿no? Vamos a hacer un corte más y seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir. Seba, una de las cosas que yo noté en estas últimas semanas, no solo yo, creo que lo nota la gente, es que el gobierno comenzó a derogar cosas que el gobierno anterior había dejado en las últimas semanas de gobierno. Me refiero, primero fue la derogación de la reglamentación de la ley de medios, que era una reglamentación increíble, porque además modificaba la ley. Ya la ley era mala, bueno, la reglamentación era peor. Después, ahora el decreto de educación privada, que incluso habilitaba instituciones terciarias. Creo que está Antel derogando también, o se está derogando esto de la adjudicación de fibra a los canales. Los canales están como locos con esto. Está en negociación, no sé cómo va a terminar, pero la negociación, por lo menos, sé que el gobierno le planteó al conjunto de empresas de Neptuno: a nosotros este proyecto no nos gusta, no lo queremos. O sea, que están negociando desde ese lugar, no desde... No sé qué va a pasar, pero no están negociando de detalles, sino el proyecto entero. Hay que interpretarlo esto también como una cosa, bueno, el gobierno empezó a desandar o desarmar bastantes de las políticas que dejaron en el último tramo del gobierno de la calle Pou. Sí, yo creo que hay que analizarlo en esa clave. Ahí nos faltó en el repaso, Leandro, lo de los decretos de las tabacaleras, ¿no? Y ahora el de salud pública de la tabacalera. También, que es volver a instalar el tema del tabaco como un problema de salud pública. Bueno, y eso... Recuerdo, ¿no? Cuando la calle Pou lo aclaró, dijo, claro, ¿quién me lo va a pedir? Me lo pide la industria tabacalera. No me lo va a pedir una fábrica de chicle. ¿Te acordás cuando lo dijo? Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, el gobierno está en esa lógica de que hay cosas que evidentemente tienen un buen sustento médico, un sustento económico, un sustento político detrás. Hay que replantear los ejes de la discusión, eso ni que hablar. Está el proceso social en marcha, de diálogo social también, con respecto al tema de la reforma jubilatoria de la calle Pou. Está también el tema de lo que se considera en materia salarial, lo que ya hablamos. Yo creo que el gobierno busca nuevamente posicionarse en el centro del ring, con una iniciativa, no haciendo anuncios de humo, ¿no? Sino que cuando se manifiestan determinadas cosas y el que sigue la comunicación de presidencia semana a semana se encuentra con hitos muy puntuales, ¿no? Y anuncios que tienen cosas. Claramente lo de Neptuno me parece que es lo más importante. El Frente Amplio Vaco, el gobierno es conteste de lo que plantea el programa del Frente de construir Casupá y de generar ese marco de inversión pública y de inversión en general para que el agua sea un derecho humano, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, con un abastecimiento asegurado de agua potable. Casupá cubre una parte de eso y ahora hay que discutir otro regalo que le dejan a pocos días de haber salido el gobierno a un consorcio de empresas que ahora lo que quiere es hacer valer sus intereses porque obtuvo un convenio, obtuvo un contrato firmado con el gobierno anterior. Un cierto derecho a la indemnización, ¿no? Y con eso negocia y con eso tironea. Y a ver, este es el problema que tienen con estos contratos, que de repente ni siquiera estaban lejísimos de iniciar la inversión, lejísimos de iniciar la operativa. ¿Pero qué tienen? Tienen un papel firmado que obliga al Estado a ir a un litigio. Y siempre los abogados lo dicen, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen litigio. Es un aforismo que en la Facultad de Derecho le enseñan a todos los estudiantes, ¿no? El Uruguay tiene que ahora, el gobierno uruguayo, ir a negociar con un consorcio de empresas privadas porque tiene un papel firmado que le da razones. Y bueno, y eso se dirimirá ya sea por la vía administrativa o por la vía de la negociación directa, que es lo que está pasando ahora. Lo primero que obtuvo el gobierno uruguayo fue tiempo para ver cómo se paraban la cancha. Obviamente que si esto no llega a un acuerdo, como no se va a construir Neptuno, tal como el proyecto lo establecía, y bueno, iremos a otro escenario donde tendremos que pagar un resarcimiento multimillonario a un consorcio que obtuvo ese contrato
faltando pocas semanas para dejar el gobierno anterior. A mí una cosa que me parece curiosa, pero la destaco, es con esta dificultad, hay una dificultad objetiva para lograr aprobar leyes en el Parlamento. Sí, claro. Si no te los votan y si no hay agenda legislativa, por ejemplo, en algunos que uno podría decir, yo qué sé, identidad soberana, son solo 2 legisladores, candidatazos como para hacerse valer como bisagra, ¿no? Pero si no tienen agenda, difícil. Es imposible, está como no siendo política. El gobierno tiene esta posibilidad, bueno, deroga decretos, pero también tiene la posibilidad de hacer decretos. No sé, ¿cómo pensás vos que se va a poder procesar? Ahora se envía al Parlamento en estas horas lo de lo que cuestionamos en su momento del artículo de la ley de urgente consideración con respecto a las transacciones en dinero en efectivo, ¿te acordás? Sí. El tema del problema del lavado de activos. Bueno, volvemos atrás. La oposición no quiere que vos bajes. Obviamente que no. Pero el gobierno envía un proyecto de ley para la discusión en el Parlamento. ¿Por qué? Porque lo que se había hecho mediante la LUC era un caldo de cultivo gigantesco para cualquier tipo de operación proveniente del crimen organizado. Sí. Bueno, de repente no lo bajamos al límite que era muy exiguo antes, que era poquito. Ahora vamos a $40.000. Bueno, hasta el límite se puede discutir, porque es un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento. Pero también estamos tratando de desarticular o desandar caminos que a todas luces son inconvenientes para la seguridad y para la economía del país, que fue ese artículo concreto que vaya si lo discutimos en la campaña contra la LUC, ¿no? ¿Y eso qué perspectivas tiene? Pasa que vos, hasta que no se da la discusión, no podés anticipar. Bueno, yo creo, por ejemplo, con legisladores, tanto en el Senado como en diputados, que son abogados, o que o que saben de derecho tributario, o incluso economistas y contadores, saben que hay un problema. El Uruguay tiene un problema en materia de seguridad pública que es plaza de lavado. Bueno, tal vez no lo digan así como lo digo yo, pero en todo caso el Uruguay no tiene un mercado gigantesco para de alguna manera aprovisionar narcóticos, tiene una plaza estratégica desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista financiero, y el lavado de activos se vale de cosas que en el Uruguay existen de hace mucho tiempo, que de alguna manera con los gobiernos del Frente Amplio se fueron desmantelando. Esto que generó la LUC es un paso atrás, que lo decían los propios expertos, alguien que no es del Frente Amplio pero que lo señaló, Leonardo Costa, ex secretario de Presidencia del último gobierno del Partido Colorado. Bueno, si lo dice alguien que sabe de esto, que estudia el tema del lavado de activos y que aparte es insospechable que le puedan decir que tiene algún interés teñido por el Frente Amplismo, bueno, me parece que hay que prestarle atención. Como el Neco Costa, lo han dicho otros expertos en derecho tributario, de que era inconveniente eso, y bueno, el gobierno envía un proyecto que veremos cómo se resuelve. En diputados siempre nos van a faltar 2 votos, entonces vamos a tener que salir a trabajar ahí. Y está bien, pero están trabajando en eso, ¿no? Claro. Día a día. Es que acá no hay mucha matemática para hacer. Están blancos, están los colorados hay alguna cierta... o sea, no son todos iguales los colorados. Tenés a Cabildo Abierto, sus 2 diputados, el Frente Amplio y va la a tener identidad soberana. Sus 48 pares de manos siempre ahí. Y bueno, si algún día falta alguno, de repente con 48 ya no te faltan 2, te falta 1, y de repente ganamos con 48. Nosotros vamos a trabajar porque somos la bancada de gobierno, la bancada oficialista, y vamos a buscar... Pero vos en estos 3 meses ya te vas haciendo una idea de si vamos a tener un gobierno que tiene que gobernar, digamos, sin leyes, sin poder aprobar leyes, o si vas a tener un gobierno... Y ese es un escenario, porque hay un... Salvo leyes que sean tipo, viste, esas que se votan por todo el mundo. Hay una parte de la oposición que está muy, muy enconada y que seguramente nunca nos preste... Y hay que tener que salir, porque eso sí es poner palo en la rueda. Te digo, el periodo pasado, teniendo la mayoría de la coalición de los votos, te hablaban de que eras el palo en la rueda todo el día. A ver, en esto es dinámico, Leandro, porque por ejemplo nosotros ahora vamos a la discusión de la rendición de cuentas, sí, pero enseguida empieza la discusión sobre eutanasia. Sí. Y ahí vamos a dialogar nuevamente colorados y frente amplistas, porque ya lo hicimos en el primer proyecto, en la legislatura pasada. Sí. Bueno, y ahí... Bueno, no tenemos cosas para dialogar, vos no te agarres la cabeza, pero ese es un tema que va a estar en la agenda legislativa en el mes de junio, julio. No es por eso, perdóname por el gesto. Hay temas, a mí me parece muy importante,
que se discuta, por ejemplo, el proyecto de eutanasia. Me doy cuenta de que está dentro de un grupo de temas donde uno puede encontrar, por ejemplo, el proyecto de eutanasia, uno de los que lo promovió mucho durante la legislatura pasada y lo viene promoviendo hace muchos años, fue Ope Pasquet. Vino a Legítima Defensa a hablar de ese proyecto, ¿no? Quiero decir, uno puede encontrar en ese tipo de proyectos votos que son como temas como transversales al sistema político. No significa que los partidos políticos no tengan como grandes mayorías. Bueno, yo te diría que el tema de lavado de activos, sí, cuando la seguridad pública es el principal foco de discusión, sí, si vos lo estableces en una discusión razonable, con datos, debería ser un tema transversal, que atraviesa a todas las bancadas y a todos los sectores de actividad. Esto no es por ponerle un palo en la rueda a los contadores y a los escribanos, no, esto es para saber la trazabilidad de los grandes montos de dinero, que el crimen organizado se vale de esas actividades para convertir plata negra en plata circulante legal. Bueno, eso al Uruguay es un tema importantísimo, no le quito mérito, pero retomo lo que vos decís, que son temas transversales que deberían no haber dificultades desde el punto de vista ideológico, de decir, bueno, esto es parte de la LUC, la voy a defender, aunque la LUC traía cosas que eran disparatadas. Bueno, porque después viene el presupuesto, y ahí en el presupuesto se definen las prioridades del país, y ahí sí pueden aparecer discusiones ideológicas. Sin duda, van a aparecer. Y bueno, pero como te decía, nosotros trabajamos para dialogar con todos los partidos, intercambiamos agendas, cuando esas agendas existen, legislativas, de proyectos. Y después, bueno, esto es fijo, vamos a tener la manera también de dialogar con los diputados del interior, que traen otra realidad también diferente a la de las centralidades partidarias, temas que algunas cosas discutiremos con Cabildo, otras partes con el Partido Colorado, otras incluso con diputados del Partido Nacional. Algunos dicen que este proyecto que está en el Senado ahora, de la caja de profesionales, termina siendo como una prueba. Está puesto a prueba esta forma de parlamentarismo o gobernabilidad sin mayoría, sí, porque no había sucedido todo. Entonces, se aprobó en general en diputados, sin el problema de financiamiento, sin establecer en realidad. Para los pasivos y los activos. Solamente se dejó fija el aumento de los timbres, que pagamos todos en la sociedad uruguaya, y el aporte a rentas generales. Que va a existir. Sí. Y ahora va al Senado. Después tendría que volver de nuevo a diputados. Si hubiesen acuerdo en el Senado, por ejemplo, de establecer, como el proyecto planteado por el gobierno, un cierto aumento en el aporte tanto de los activos como de los pasivos, tiene que volver a diputados y se vota por sí o por no. Bueno, ese me parece que es el ejemplo más claro de lo que pasa en el Parlamento cuando no hay mayoría en ningún bloque, porque ahora se aplazó la votación en la comisión del Senado el día viernes, se va a votar en esta semana y ahí veremos qué es lo que viene a diputados. La primera diferencia que a mí me gusta hacer, pues yo estuve muy activo en esa discusión, en el 2023 el Poder Ejecutivo mandó el proyecto a fines de septiembre. Estábamos con el límite de entrar en los 12 meses antes de las elecciones, y ese proyecto o ese tema de la caja de profesionales tenía un límite temporal muy firme, y yo creo que lo que hizo, a mi manera, leyendo mal la realidad, es que pensaba que contaba con los votos de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto en aquella época no tenía solo 2 diputados, sino que tenía muchos más, y no logró asegurar una base oficial, de oficialista, ¿no? de respaldo oficialista. ¿Vos estás de acuerdo con O'Donnell, que dijo que el Frente estuvo mal en no votarlo? No, no estoy de acuerdo. Es más, lo hemos discutido varias veces, y yo fundamenté por qué no había que votar ese proyecto, porque primero no le daba 2 garantías centrales que tiene que tener la caja. Primero, ¿cuánto iba a ser el aporte de rentas generales? Porque lo dejaba libre. De repente podían ser 2 pesos o de repente podían ser 2.000 millones de dólares. Y esa indefinición no estaba bien. Y segundo, al no tener eso, tampoco estipulaba cuál era la reforma del sistema, porque es un sistema que claramente cada vez va a tener unas erogaciones más altas, y no había plata como para sostener ese nivel de las jubilaciones y pensiones que paga la caja profesional. Entonces no te aseguraba que en 15 o 20 años este problema no volviera a suceder. Este proyecto del Frente Amplio sí tiene 2 cosas bien concretas. Primero, reparte la carga, hay un aporte de rentas generales muy importante.
hay un aumento de los timbres que paga toda la sociedad, muy importante también, y tiene que haber un aporte de los profesionales activos y un aporte de los profesionales pasivos. Es una manera de repartir la carga. ¿Qué está del otro lado de esta mirada? Es lo que dice un poco Cabildo Abierto, es decir, que pague todo el Estado. ¿Por qué? Porque no hay que recargar acá, no hay que recargar allá, que pague todo. Y bueno, esa es la discusión que vamos a tener, en definitiva, porque claramente la caja tiene que seguir pagando jubilaciones y pensiones, pues son derechos adquiridos de los contribuyentes que colocaron ahí parte de sus ingresos y sus ahorros jubilatorios. Entonces, si después de julio la caja no tiene para afrontar esas responsabilidades, bueno, el problema se convierte mucho más amplio y van contra el Estado, ¿no? Por el artículo famoso de la Constitución. Porque el Estado tiene que garantizar. Clarito. Entonces, yo creo que esa es la discusión que en todo caso volveremos a tener, y yo creo que son conscientes de que no se construyó en septiembre del 2023, cuando el famoso proyecto Express, que tan Express no era porque llegó faltando 4 semanas para expirar el plazo, que no consiguió los votos de una parte del oficialismo. Entonces el Frente Amplio no tuvo responsabilidad ahí. En todo caso, nosotros hicimos algunos aportes de buena fe, nos los llevaron, entonces era como un cheque en blanco. Y un cheque en blanco no se firma en política. Se establece por lo menos, llévame esto otro. Veníamos también de una discusión muy pesada por la caja, por el sistema previsional común, la famosa reforma jubilatoria de Saldain y la comisión de expertos. Entonces, bueno, si no aseguraste tus propias fuerzas en el Parlamento, difícilmente el Frente Amplio pueda tener responsabilidad en eso que salió. Éramos la bancada de oposición y visualizamos que por ahí no se aseguraba, sobre todo porque no tenía claramente cuánto iba a ser el aporte del Estado. ¿Sos optimista con el tratamiento de la caja? Sí, soy optimista. Creo que al final vamos a tratar de encontrar una buena salida. Va a tener que volver a la Cámara, además. Así sí, claro, clarito. Y va a estar en esta próxima semana, vamos a tener clarito con qué tenemos que trabajar. Bueno, tenés para adelante una agenda intensa. Rendición de cuentas, caja profesionales, presupuesto, eutanasia, alguna interpelación que venga. Sí, no se van a aburrir. No se van a aburrir, Sebastián. Y bueno. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado todo este rato, nos hayas dado un panorama completo, porque si no es todo muy fragmentario. Necesitábamos este rato. Gracias, Sebastián Baldomir, por darnos. Gracias, Leandro, por la invitación, como siempre, un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya nos tomamos acá un café con nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Poppi Avelando en Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
vas al Macros es buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando y que van dejando los me gusta, los comentarios. Los me gusta. Necesitamos que los me gusta sean siempre por lo menos los que están conectados, que es un montón de gente. Faltan me gustas, faltan me gustas. Pongan like. Eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo porque es lo que hace que YouTube te recomiende. Y si YouTube te recomienda, te ve más gente que si YouTube no te recomienda. No ve mucha gente a nosotros. Somos el streaming más visto de este país. Pero por lo menos periodístico. Porque de repente está un streaming, quién sabe si no aparece un cantante. Y ahí ya no sabe, eso no se puede competir, ¿no? Pero escuchame una pregunta. Si lo miras por televisión, sí, ¿lo registra? ¿O no es la computadora y el teléfono que registra? Ah, no sé bien cómo funciona. Porque vos decís, si la señal... Yo miro así, por ejemplo. Ah, no, sí, eso sí, pero estás mirándolo por la plataforma. Si los mirás por UCL, no. Ahí claro, es otra gente, ¿no? Además de vernos por YouTube, nos pueden ver por Facebook. Yo me he encontrado gente que los mira por UCL. DirecTV. Y ahí, claro, eso es un montón de gente también, pero no tengo forma de contabilizarlo. Sin embargo, es muy importante los de YouTube y los de Facebook, pero los de YouTube fundamentalmente porque me parece que como que es la plataforma de streaming que anda en la vuelta. Y bueno, es la forma que tenemos de medir. Yo calculo que si anda bien ahí, anda bien en todos. Anda bien ahí, pero bueno. Escuchame una cosita, Popi, estuvimos festejando el cumpleaños acá de nuestro director. El Cholo. El Cholo Ledesma. A veces aparece la voz de Dios. El otro día apareció en el show de miércoles. Sí. ¿Sí? ¿Viste que apareció? Cumple 42 años el Cholo. Un pibe. Un pibe. Que no lo sepa Bielsa porque lo cita después de lo que hemos visto en estos días. Qué terrible, ¿eh? Es tremendo. 9 partidos lleva Uruguay sin ganar. Después de la Copa América no ganó más. Yo pensaba que Rosario había dado tanta gente interesante. Fito Páez, el Negro Fontana Rosa, Baglietto y a y a los Bielsa, que son varios, Rafael Bielsa, Marcelo Bielsa, sí, la hermana. Hay 2 que están dedicados a la política, sí, y yo no sé si Marcelo no tendría que dedicarse, porque es tremendo político, dice tremendo discurso. A mí me encanta cuando habla, pero 9 partidos sin ganar, Marcelo. Además tiene jugadores que no sé para qué los lleva, ¿no? Los pobres jugadores son los culpables. No, Luciano Rodríguez, ¿por qué no lo pone? Luciano Rodríguez pues está paseando, está haciéndolo conocer todo América. Es muy joven Luciano Rodríguez. Pero perdona, pero ¿quién es el crack de España? El que juega en el Barcelona. Pero para, no sé si la cámara, porque nuestro camarógrafo tiene que estar muy atento para esto, pero porque yo me quiero parar para hablar de Lamine Yamal. Ahí está. No sé, ¿puedo? Porque si no el camarógrafo dice, no te pares. Lamine Yamal, ¿vos viste cómo juega ese muchacho? No lo podés comparar con nada. Yo creo que España, ¿vos viste el otro día? España-Francia, la gente ya debe estar puteándome, los que odian el deporte.
España iba 5-1 y después le empataron 5-4, lo cual es inexplicable. Pero lo de Lamine Yamal es una cosa increíble. Igual que este otro, el Nico Williams, que ninguno de los dos tiene ni 15 años. 17 años. 17 años. Hablo Dios. Ahí habló Dios. ¿Cómo le haces para ganarle a Lamine Yamal en el Mundial? Y menos, porque además tenemos un problema. Nuestro defensa estrella, que por otra parte se manda a cualquiera, Ronald Araujo, es amigo de Lamine Yamal, nunca se defendió contra Lamine Yamal si juegan en el mismo cuadro. Sí. Para mí está frito. Espero que Uruguay levante porque es tremendo, ¿no? Pero volvimos al tiempo de la calculadora ahora. No, pero no, ahora clasifica todo el mundo, ¿no? Sí, pero igual, clasifican 6 y otro va a repechaje. Ay, no me digas que estamos a punto de no clasificar ni... Estamos a punto de ser sexto si gana Colombia. Hoy, si gana... Pues después ya esto está siendo grabado, así que ya ustedes ya saben si Uruguay quedó sexto. Bueno, no sé. Popi, en todo caso, los que quieran se pueden... sumar con la barra de legítima defensa y recorrer los países escandinavos, ir a conocer Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia en agosto. Y bueno, si quedamos eliminados, por lo menos, ¿no? En el 092-982-986 pueden averiguar todos los detalles de este viaje que estaremos haciendo en agosto, y los que todavía quieran sumarse o averiguar, bueno, ahí en el 092-982-986 pueden averiguar todo, igual que lo que vamos a hacer dentro de poquito, una reunión en Siur con la gente que está interesada, con todo, para ir ya comentando los detalles. Bueno, Popi, ¿qué tenemos? Tenemos rendición, tenemos muchas cosas, ¿no? Sí, la rendición, estuvimos hablando un buen rato con Sebastián Valdomir, recién entró en las últimas horas, en los últimos días. Va a ser un escenario de discusión, viene con varios artículos, todos van a ser un problema. Sí, porque va a venir con refuerzos, ¿no? Sí, pero los refuerzos los tienen que votar si te dejaron deudas. Sería lo lógico, pero además viene, vos lo hablabas con Sebastián Valdomir, está el tema del tope de deuda, también va a ser un lío. Ah, sí. Sí, para mí eso va a ser el lío. No sé, no tengo muy claro, porque de repente eso termina siendo un trámite y se vota enseguida. Pero si quisieran complicarla y no le votan el tope. Porque van a decir ese tipo de cosas. Te dejan un choclo que es infinanciable. Pero vos, y después fíjate, no te yo dejan. creo que el tope es llegar a los 3.400 millones de dólares, ¿no? Que ya estaba agotado en el periodo anterior, un monto menor, pero me parece que es para cubrir los 970 millones de dólares esos que y sí, del agujero que te dejaron. Es que si no, no te das la plata. No. Porque esa es la diferencia de déficit. Vos tenías un déficit fiscal, se supone, y descubre el equipo económico que el déficit fiscal es mayor, por dos razones. Porque son menos, porque descubren que había plata que ya se había transferido. ¿Te acordás? Se habían hecho como adelantos. Adelanto de impuestos de las empresas Exactamente. públicas. Y descubren que había deudas y cosas que no estaban contabilizadas. Entonces, incluso eso aumenta el déficit y ese aumento hay que financiarlo. Gastos generados para el 2025 también. Y bueno, todo eso hay que financiarlo. Sí. Además, vos fíjate que, ¿cómo podés financiarlo eso? Otra cosa va a tener que revisar el Frente Amplio es toda la política de exoneraciones. 6,8 del PBI. Es un montón. Bueno, pero eso hay que tener cuidado porque... Sí, pero yo qué sé, en el periodo anterior creo que se financiaron el ingreso de pelotas de golf, ¿no? De algunos autos de alta gama también. Yo qué sé, hay cosas que no tienen mucho justificativo. No sé cuánta plata es eso tampoco, ¿no? Pero hay que revisar ahí. Porque además, lo que pasa es que los gobiernos, estos gobiernos de nuestros países que son dependientes, tomadores de precios y todo eso, ¿de dónde sacan recursos? De sus exportaciones.
y de los impuestos. Y según se dice, no hay posibilidad de aumentar la carga impositiva, ¿cómo financias un presupuesto? ¿Cómo haces políticas públicas? ¿No? Fíjate que ahora el gobierno ya resolvió que unos 100.000 niños escolares van a recibir los 2.500 pesos, eso a partir de julio, ¿no? Pero la idea es hacerlo para toda la educación pública. No 100.000, no sé cuántos son todos, son varios cientos de miles, ¿no? Sí, en este caso va a ser para los del primero y segundo quintil. 100.000 niños, 2.500 pesos. Ya, ¿cuánto es? $60 para hacer la cuenta. 6 por 4, 24, sí. $60, 6 millones, ¿no? 6 millones de dólares, ¿no? ¿Estoy haciendo bien la cuenta? Sí, no la estoy haciendo. ¿No la estás haciendo? Estamos por la tuya. Son 6 millones, porque son 100.000 niños. Bueno, sí, empezaría en julio esto, ¿verdad? Es importante, eso estaba entre los compromisos. No va a ser universal por ahora. Quizá más adelante lo sea, eso es un problema. La idea era hacerlo en el 26, ¿no? También en el tema de la educación la ANEP ya está diciendo que el 26 quiere extender tiempo completo. La educación inicial. O sea, son medidas, claro, todas deben costar recursos, pero para eso se supongo que habrá que aprobar el presupuesto. Por lo pronto ahora el gobierno tiene que lograr discutir esta rendición de cuentas, aumentar el tope de endeudamiento y lograr refuerzos para poder pagar cosas que quedaron comprometidas. Entre ellas este acuerdo que hizo con Vía Central para que no haya juicio, porque quedó una deuda por el tema del tren. Sí, más están todas las deudas de ACE, ¿no? Y además está toda la deuda de Asia, y hay mucha cosa ahí. Viste que lo que está haciendo el gobierno ahora es derogando decretos. Derogó el de la educación terciaria, Antel revocó la entrega de fibra óptica. La ley de medios. Ya había derogado el de la ley de medios. Ahora Antel revocó la entrega de fibra óptica a los privados. El tabaco. Lo del tabaco. Eso sí, está como desarmando una cantidad de cosas que le dejaron, que además fue de los últimos tiempos. El tabaco no venía de más tiempo, pero... El tabaco fue aquel famoso, no se me lo pidió una fábrica de chicle. Claro. Y claro, lo que pasa es que había otro, vamos a repasar. Ley de medios, tabaco, lo que dijiste de Antel. Las universidades. La educación privada, terciaria privada, sí. Son varios que han montado, sí. Sí, ahí estuvo muy claro el ministro Maía, ¿no? Señalando primero el tiempo en que se hizo eso, porque eso se hizo después de la selección, después de que ya habían perdido la selección. Y con algo que tiene contenidos que nunca el Frente acompañó. ¿Por qué cuando vos acabás de perder una elección? Es cierto, vos tenés derecho a gobernar hasta el último día, pero aprobar por decreto cosas que sabés que el gobierno que viene no está de acuerdo, y bueno, estás en la libertad de aprobar eso, pero también después el gobierno está en la libertad de derogarlo. Claro, hasta el último momento voy a hacer lo que pensaba hacer. ¿Cuál es el propósito? Eso es como el acuerdo que se hace con el Neptuno. Si vos sabés que el gobierno que viene no quiere eso, ¿por qué pones al gobierno que viene una negociación que en última instancia puede terminar con una indemnización para estas empresas? Bueno, pero lo que pasa ahí es que vos estás de acuerdo que esa parte la manejen los privados y estás favoreciendo a una empresa. Pero si es algo que sabés que el que viene no lo lleva. Pero es un problema de clase, Leandro. No lo entiendo, pero dejás al Uruguay, exponés al Uruguay a tener que pagar una indemnización absolutamente al pedo. Sí. Y bueno, y lo del tabaco le costó el puesto a Salinas, ¿te acordás? En la OMS que quería. Realmente no lo entiendo. Me parece que hay un problema hasta de lealtad republicana. Si vos sos un gobernante, el presidente Orsi,
¿sí? Si va el Frente Amplio a las elecciones y no gana las elecciones, la pierde, no va a hacer decretos para adjudicar empresas, cosas que ya sabe que después te lo va a derogar el otro y termina con indemnización. Son concepciones diferentes, se defienden intereses diferentes, hay diferencias ideológicas. Sí, me doy cuenta que se defienden intereses diferentes, pero no deja de sorprenderme. Igual bien, porque lo hicieron y ahora el gobierno está desmontando esas cosas. Algunas son muy importantes, porque lo del tabaco es tremendo. El tipo de decretos ese retrocedía en una política que había sido ejemplar del gobierno de Tabaré Vázquez, que había sido reconocida además por todos los organismos de salud del mundo. Sí. Porque se lo pedía una empresa con la que además tenía ciertos pero además vínculos. No habían donado para la campaña, no me acuerdo bien. Montepaz. Bueno, habían donado para la campaña. ¿Qué te parece? Hay que ver también habíamos estado con un juicio internacional contra Philip Morris y haces una cosa que termina favoreciéndolos. Increíble lo que hizo el gobierno de la calle. Sí, en ese en otras cosas, ¿no? Bueno, después tenemos el tema de las cajas profesionales, que pareció que iba a ser más fácil en el Senado y no. También se tracó en el Senado un poco los concursos en las intendencias, ¿no? Y los sorteos. Diferentes motivos, ¿no? En el caso de los concursos, porque vinieron el Congreso Intendente a decir que no quiere. En el caso de la caja de profesionales, porque hay discrepancias también internas dentro de la oposición, entre las cámaras y todo. El problema es qué es lo que está buscando el gobierno del Frente Amplio. Dice, bueno, tengo este tema, necesitamos que aporte una parte del Estado y otra parte que la aporten los beneficiarios. Después tenés una parte, en el caso de Cabildo Abierto y otros que dicen, no, todo el Estado. Después tenés a la gente no quiere que aporte todo el Estado. Claro. Pues fíjate que aportamos por la vía de los impuestos que van a rentas generales y por la vía de los timbres, ¿no? Entonces todas las soluciones tienen un costo. Si vos haces que lo aporten todos los beneficiarios, te peleás con todos los profesionales. Y además te peleás, no con todos, te peleás incluso con aquellos que ganan muy poco, o que tienen, ¿no? Sí, ahí lo que hay es, yo no sé, porque ahí aportan lo del ejercicio liberal, ¿no? Y alguno que es, yo conozco a algunos médicos que son dependientes, pero que quieren aportar para tener una jubilación mejor, ¿no? Entonces dice el Pacha, no podemos hacer que la gente tenga que asumir el costo de financiar la caja de profesionales. Básicamente lo que está diciendo el Pacha y lo que está diciendo el gobierno es, una parte la puede pagar el Estado, pero la otra que la paguen los beneficiarios. Sí, pues está obligado, ¿no? Entonces, el problema es que si no hay ley termina pagando todo el Estado, ¿no? Claro. Bueno, pero la lógica de algunos sectores de la oposición es, problema de ustedes, arréglense como puedan, ¿no? La lógica es eso. Le generas un estrés más al Estado. Y hay que repartir, yo qué sé, no sé. Espero que haya una solución. Valdomir era optimista. El Ministerio de Economía presentó medidas ahora para atender la situación en la frontera. 5 medidas, sí. En Artigas, ¿no? Artigas y de Rivera. Rivera y Chuy. Dice que los que vivan a 20 kilómetros de la frontera van a estar beneficiados por esto, que implica rebaja de IVA, rebaja de aportes patronales, varias cosas. Rebaja de IMESI. Porque claro, hay una diferencia de precio muy grande, ¿no? Acceso mejor a los POS. 100% de subsidio el POS. Hay una diferencia muy grande de precios con Brasil. ¿Te acuerdas que esto ya había sucedido con Argentina y quedó tecleando todo el litoral? Sí, además hay otra cosa que permite la importación sin impuesto de algunos productos, entre las 5. Yo supongo que permitirá la importación hasta 60 kilómetros, creo, de la frontera, porque hay cosas que son eternas. La diferencia en los artículos
tipo de pasta de dientes, desodorante, es impresionante. Y lo que pasa es que algo lo tenés que hacer, porque si no la gente, en el caso de Rivera, que es cruzar la calle. Igual que en Chuy. Y la gente va y compra del otro lado. Pero los que trabajan de este lado, los comercios, todos sufren mucho. Ahora, no podés, es imposible, es un razonamiento antieconómico pensar que la gente va a comprar de este lado si le sale 4 veces más barato del otro. O sea que este tipo de medidas son importantes que las tome el gobierno. Sí, el problema es que es cíclico, ese es un problema, ¿no? Porque como no hay coordinación en el Mercosur de la macroeconomía y de la moneda, ¿no? Va a pasar siempre. En eso el pacto regional está en déficit, ¿no? Después otra cosa que quería hablar es Gaza. Ahora hubo estas declaraciones del Frente Amplio. El Frente Amplio, sí. Hubo una reacción muy fuerte de la embajadora israelí, de la Benavenit, del Partido Colorado, salió durísimo, más duro que el Partido Nacional. Vemos todo con el verso de que esto es antisemitismo. Nada que ver. Es así la derecha. Y también, yo te digo, para mí son desafortunadas algunas declaraciones del gobierno, ¿no? ¿A qué te refieres? A que el apoyo de verdad es, como dijo Gorsi, hacerle llegar leche en polvo y arroz. Eso es apoyo de verdad, dijo. Pero a mí me parece que hay una cosa que yo también tenía alguna discrepancia con Sebastián. El problema no son las declaraciones, porque si los países del mundo, está haciendo Europa también en algunas partes, declaran contra el genocidio se puede parar. Lo primero, antes que la ayuda en comida que está llegando a Gaza, que no la deja pasar, es parar el genocidio, ¿no? Es parar la agresión. Eso es lo primero, ¿no? Entonces no es un problema de declaracionismo, no, porque es, vos lográs esa cosa, los países se van declarando en contra de eso. Yo que sé, hay embargo en España ahora de la venta de armas, hay en Francia algunos hay paros sindicales que se niegan a cargar armas en los puertos para llevarlos en Italia también a Israel, ¿no? Entonces, si hay un movimiento, yo te he escuchado la pasada hacer esos editoriales que haces vos, si hay un movimiento a nivel mundial de condena de esto, es posible pararlo en términos políticos, porque esa es la solución, ¿no? Después están las otras cosas, porque además, ¿cómo te digo la cosa? Es decir, no hay que minimizar el papel de las declaraciones y de ser riguroso en el lenguaje, ¿no? Y en la calificación de las cosas. No se puede decir que es un problema de palabras, como dijo alguna vez el canciller, dijo alguna vez llamando a Orsi, ¿no? No es un problema de palabras, es un problema de qué es lo que está pasando. Yo te conocés mi posición porque Sí. la he expresado en varios editoriales. Yo considero que es un tema, primero que considero que es como el tema de nuestro tiempo, ¿sí? Porque yo sé que hay gente, el otro día alguien me decía, bueno, pero también estuvo el genocidio entre Los Hutus. Los Hutus y los Tutsis. Sí, bueno, está bien, pero en el marco de una guerra interna, esto es un Estado a otro pueblo. No es una guerra, guerras cruentas. El otro día estaba hablando Gustavo Petro diciendo la derecha de nuestro país hizo como 10 Gaza acá, porque 700.000 muertos le ha costado desde la violencia, desde el asesinato de Gaitán el 9 de abril del 48 hasta ahora. Sí, no, ha habido matanzas de todo tipo. Sí, pero esto es un genocidio aplicado por un Estado contra una población desarmada, civil, fundamentalmente infantil, porque además la mitad de la población de Gaza es infantil, en un gueto, en la cárcel a cielo abierto,
2 millones de personas confinados en un espacio de 20 kilómetros, 30 kilómetros por... Es escandaloso. Y lo bombardeás, lo bloqueás, no dejas que entre agua, no dejas que entre alimentos. Van a hacer la fila para conseguir alimentos y los matás. Matan niños. Además, como ha sido transmitido, como dijo el otro día Jeremy Corbyn, esto es transmitido por streaming en tiempo real. No hay ningún elemento para... Esto hay que pronunciarse. Para mí es un parteaguas y eso es algo que me da la impresión de que el Frente Amplio hizo una declaración fuerte. Y bueno, blancos y colorados hicieron declaraciones en el otro sentido porque están dispuestos a convalidar esto. No es extraordinario que estén dispuestos. Popi, entre el año 1000 y el 1300, entre el 1000 y algo y el 1300, el siglo XI, porque la gente decide que está hablando, hasta el siglo XIII, hubo 9 cruzadas occidentales intentando sacarle a los árabes Jerusalén. Porque estos son neocruzados que intentan, es impresionante. Pero esto es, la historia de la humanidad está lleno de estos intentos de avanzar. ¿No te acordás de Huntington que hablaba de la guerra de las civilizaciones? Sí. De algún modo, el Estado de Israel empezó a cumplir esa función de como factor enclave del imperio de los Estados Unidos, que por cierto es el que veta. O sea que yo no creo que sea solo el Estado de Israel, creo que hay una complicidad de parte de algunos países, de algunas de las grandes potencias, en particular de Estados Unidos. Ahora, no tengo duda de que hay que pronunciarse, no tiene nada de antisemitismo pronunciarse. Por otra parte, que hablen los blancos de antisemitismo. Vamos a revisar la historia, cuál fue la relación de algunos blancos con los nazis o con los fascistas, como para que ahora hablan de... Ellos es como que hay que decir algo, son consistentes algunos de ellos en apoyar genocidio. No hay caso. Un día estuvieron con el... No quiero... Obviamente no todos los blancos, no todos, pero tampoco... Pero la simpatía que tenían algunos dirigentes... Por favor. Con los nazis... ¿No está el libro ese que escribió Lacalle Herrera, que cuando fue a visitar la casa del generalísimo? Franco, sí. ¿Cómo es que le decía? Porque ni generalísimo, le decía otro... Sí. Pero además, hoy escuchaba al canciller, hoy no, el viernes en la radio, y decía que, bueno, que van a traer porque el otro problema, perdona, vuelvo atrás, el otro problema es Cisjordania, que también están ocupando, están echando a los... Y ahora instalaron como 20 colonias más. Y por eso, una cosa que me llamó la atención es cómo disparan soldados israelíes en un país que supuestamente es independiente como Cisjordania. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿No? Porque avanzan, porque van tomando territorio, no son la frontera de 1967, han ido avanzando. Vos mirás un mapa ahora y cada vez hay gente que lo hace eso, que va mostrando, desde que se creó el Estado de Israel, en el año 48 hasta ahora, cómo ha ido avanzando. Porque a mí también me gusta decir una solución de 2 estados. Pero dejarle espacio para que tengan otros estados. Pero primero que no sé si eso ya es real. Pero además me doy cuenta que la solución de 2 estados lo que está haciendo es dejando a Palestina sin espacio y además masacrando a la población. Por otra parte, las encuestas internas dentro de Israel dicen que una parte importante de la población israelí está de acuerdo en masacrarlos y en expulsarlos. Esto también me parece importante señalarlo, porque ya sucedió. Los alemanes convalidaron el Holocausto. Yo te contaba que la vez pasada que ya había visto una documental, no solo los soviéticos en Auschwitz, sino otros pueblos alemanes, que los estadounidenses llegaron y le preguntaban a gente cerca del pueblo, suponete acá, como si estuviera en el cerro, el campo de concentración, ¿no? De acá del Prado hasta el cerro.
Y dice la gente que no sabía, no se entiende. Entonces, ¿qué hicieron los soldados estadounidenses? Llevaron a toda la población a mostrarles lo que habían hecho, lo que ellos no sabían supuestamente, ¿no? Los cadáveres, la gente hecha pomada, los llevaron o los obligaron a ir. Y acá no precisas hacer eso, porque lo estás viendo, ¿no? Sí, a veces la gente, la propaganda, yo no sé cómo es, pero no es raro, o sea, no es raro, quiero decir, lamentablemente. Mirá lo que es Argentina 1978, Campeonato Mundial, y la gente decía, y a unas cuadras del Monumental estaba la ESMA. Ah, no sabíamos nada. Acá también había gente que decía que todo lo que pasaba, y no, pero estamos hablando de 30.000 desaparecidos en Argentina. Sí. Y entonces, yo sé que esto puede suceder, pero lo que sabemos, lo que estamos mirando, lo que está pasando ahí, ya está, hay que condenarlo. Y a mí, a diferencia de lo que dijo el presidente, y han dicho otros, sí, me parece que es muy importante las declaraciones. Claro, es lo que te decía, ¿no? Sí. Porque justamente eso es lo que va generando aislamiento, porque es la presión política en Europa que hace la gente movilizada, es lo que hace que el canciller alemán haya salido a decir, no, se están pasando, porque hasta ahora, y que el presidente español ahora en Turquía, ¿qué fue en Turquía? Me acuerdo, en el Congreso de la Internacional Socialista, diga que va a presentar con Palestina un proyecto de resolución en la Asamblea General de la ONU. Y que el presidente de Francia, Macron, ahora diga, hay que denunciar que están... Porque si no, no pasa nada. Claro. Y que en Inglaterra, que se ponga a discutir los tratados. El Parlamento Español. Y es la presión popular. Votando el embargo de armas. Ya aprovecho para decirte que la gente que estuvo el otro día acá de Espacios Libres de Apartheid, me mandaron la información de que mañana hay una reunión, mañana lunes 9, a las 18:30 en Jackson 1409, esquina Rodó, la sede de COJUPE, a fin de dialogar y definir una estrategia ante el agravamiento del genocidio. Bueno, reunión abierta y urgente. ¿Sabes? Abierta quiere decir que sí. Si usted está interesado en ir mañana... El 17 hay movilización, pero esto es la gente de Espacio Libre de Apartheid que está invitando a la gente a la reunión mañana a las 18:30 en Jackson 1409. ¿Vos viste la cantidad de pintadas que aparecieron en la ciudad ahora? Sí, he visto, sí. No es guerra, es genocidio. Y es que no es guerra, es genocidio. Pero que además me parece normal que la gente, sobre todo la militancia de izquierda, la militancia social, se pronuncie. Yo no creo que sea para enmendarle, yo lo dije acá, cuando yo hablo no es para enmendarle la plana al gobierno, es porque realmente, bueno, vos sabés bien, porque yo vengo hablando de esto desde el 7 de octubre de 2023, por lo menos, porque ya venía hablando años antes, pero siempre voy a plantearlo. Y eso no me hace, de ninguna manera, aprobar los actos que hizo Hamás en el sur de Israel, al contrario, pero es compatible repudiar una cosa y también plantear que esto es un... Pero jamás ya pasó, ¿viste? Y esto está pasando. Seguro, hay que hablar del genocidio, es que hay que denunciar. Como está haciendo Lula, como está haciendo Boric. Lula se puso el otro día, se emocionó, se puso a llorar hablando de esto. O sea, a ese nivel, quiero decir. Pero sí, hay que tener la sensibilidad. Pero si vos tenés la Europa occidental y cristiana que está reaccionando... Popi, la seguimos el domingo que viene. Vale. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.